A ver, la historia del budismo. Todo arranca con un nombre y una pregunta. Pero ojo, no es la pregunta que le harías a cualquiera en la calle, no, no. Es una mucho, mucho más profunda, una que iba directo al núcleo de su ser. Así que, ¿qué les parece si nos sumergimos en esta historia? La historia de un despertar que terminó por darle forma a una de las tradiciones espirituales más grandes del mundo. Ok, imagínense la escena. Tenemos a un hombre que camina por la India, y de él emana una serenidad, vaya, una paz increíble. La gente, por supuesto, se queda asombrada al verlo, se le acercan, y aquí viene lo interesante. No le preguntan, oye, ¿y tú quién eres? Como para saber su nombre o de qué familia viene. No, la pregunta que le hacen es mucho más fundamental. Es una de esas preguntas que solo le haces a alguien que parece estar más allá del ordinario. Le preguntan, ¿y tú qué eres? Y su respuesta es tan simple como revolucionaria. No dijo soy un dios, ni un ángel, ni siquiera un santo. Nada de eso. Simplemente respondió, estoy despierto. Y es justo de esa respuesta de donde viene su título, porque eso es literalmente lo que significa la palabra Buda, el que ha despertado, el iluminado. Es como si dijera, mientras todo el mundo sigue soñando, yo ya desperté. Ok, muy bien. Pero, ¿quién era este hombre antes de despertar? Porque claro, su historia no empezó en la iluminación. No, su historia comenzó entre el lujo y el aislamiento de un palacio. Esta es la historia de Siddhartha Gautama. Siddhartha nació por allá del 563 antes de nuestra era, y era un príncipe que, de verdad, lo tenía todo. Piénsenlo. Riqueza, una familia que lo adoraba, un futuro ya trazado para ser rey, la vida perfecta, ¿no? Pero a los 29 años, algo pasó. Una serie de encuentros le cambiaron el destino para siempre, y lo llevaron a dejar atrás toda esa vida de privilegios para ir en busca de una verdad mucho más profunda. La primera grieta en ese mundo perfecto apareció el día que salió del palacio. Fue como si rompiera una burbuja que su padre había creado para protegerlo. ¿Y qué fue lo que vio? Algo que lo dejó helado. Un anciano ya muy decrépito, todo encorvado, tembloroso. Fue la primera vez en su vida que vio de frente la realidad, la inevitable realidad de que todos envejecemos. Y bueno, la cosa no paró ahí. En otra de sus salidas, se topó con otra revelación igual de dolorosa. Vio a una persona completamente devastada por una enfermedad. Ver ese cuerpo sufriendo le metió en la cabeza, por primera vez, la idea de que existía el dolor, la enfermedad, la fragilidad de nuestro cuerpo. Pero fue la tercera visión la que de verdad lo rompió por completo. Vio un cadáver. Y frente a esa imagen, frente a la idea de que la vida se acaba, de repente todos los lujos y placeres de su palacio se sintieron vacíos, sin sentido. En ese momento, la existencia se le reveló como lo que es, algo súper fugaz y además lleno de sufrimiento. Y justo entonces, cuando todo parecía perdido, vio algo distinto. Un monje, una seta, cabeza rapada, una túnica súper sencilla, pero que irradiaba una paz profunda. Esta cuarta visión fue como una luz. Le mostró que a lo mejor sí existía un camino, una salida a todo ese sufrimiento que acababa de descubrir. Esa fue la chispa que lo inició todo. Bien, después de años y años de búsqueda, de meditar bajo el famoso árbol Bo, Siddhartha por fin despertó. Se convirtió en el Buda. Y lo que descubrió en ese momento de iluminación es, digamos, el corazón de toda su enseñanza. Es como un diagnóstico súper preciso de la condición humana, las 4 nobles verdades. Y fíjense, lo más fascinante de todo esto es cómo lo abordó el Buda. No lo hizo como un filósofo, con teorías abstractas, sino como un doctor, tal cual. Primero identificó el síntoma. La vida, así como la vivimos, es dukkha, o sea, sufrimiento. Después diagnosticó la causa, el tanha, ese deseo egoísta que todos tenemos. Luego nos dio un pronóstico. Oigan, hay una cura, y es apagar ese deseo. Y al final recetó el tratamiento, el noble octuple sendero, un plan de 4 pasos clarísimo. Pero a ver, es súper importante que entendamos bien qué es dukkha. Casi siempre se traduce como sufrimiento, pero va más allá. La palabra original en Pali se usaba para describir, por ejemplo, un hueso dislocado o una rueda que no está bien centrada en su eje. Así que la primera verdad no es que el budismo sea pesimista y diga la vida es horrible. No, es una observación muy precisa. La vida está fundamentalmente desencajada, como fuera del lugar. Y esa fricción constante, esa es la verdadera fuente de nuestra insatisfacción. Ahora, lo bueno es que el budismo no se queda nada más en el diagnóstico. O sea, no te dice estás dislocado y ya. No,
Te ofrece un programa súper práctico y detallado para, digamos, recolocar la vida y curar esa dislocación. Y este es el camino que lleva al fin del sufrimiento, el camino hacia el nirvana. Este octuple sendero es básicamente un entrenamiento completo para la vida. No se trata tanto de un conjunto de creencias que tienes que aceptar, sino de cosas que tienes que hacer. Se divide como en 3 grandes áreas. Primero, la sabiduría, o sea, entender bien las cosas y tener la intención correcta. Segundo, la conducta ética, que significa hablar, actuar y ganarse la vida de forma que no lastimes a nadie. Y tercero, la disciplina mental, que incluye el esfuerzo correcto, la atención plena y la concentración para, transformar nuestra mente. Ok, ¿y cuál es la meta de todo este camino? El nirvana. La palabra literalmente significa extinguir. Pero cuidado, es clave entender qué es lo que se apaga. No se trata de que tú dejes de existir, de la aniquilación, para nada. Se trata de extinguir el combustible del ego, o sea, los límites de ese yo pequeño y finito. Y cuando haces eso, lo que queda no es un vacío, al contrario, es una vida sin límites, una felicidad y una paz que, bueno, son casi imposibles de describir con palabras. Ahora, como suele pasar, después de la muerte de Buda, sus seguidores empezaron a interpretar sus enseñanzas de formas un poquito distintas, y de ahí nacieron diferentes escuelas. Pero lo interesante es que no se ven como caminos opuestos, sino más bien como diferentes balsas, cada una diseñada para llevar a distintos tipos de personas a la misma orilla, la iluminación. Las 2 balsas más grandes, digamos, son la Theravada y la Mahayana. La Theravada, a la que a veces llaman la balsa pequeña, se enfoca mucho en la sabiduría y en el esfuerzo individual. Su héroe, por así decirlo, es el Arhat, el santo que alcanza el nirvana por su propia cuenta. Por otro lado, la Mahayana, o la gran balsa, pone todo el énfasis en la compasión. Aquí el ideal es el Bodhisattva, un ser que ya alcanzó la iluminación, pero que decide no irse al nirvana para quedarse a ayudar a que todos los demás también se liberen. Y claro, esto la hace mucho más cercana a la gente común, no solo a los monjes. Y esta imagen de la balsa es que ilustra la idea central de una forma brillante. Piensen en esto. Todas las enseñanzas, todas las prácticas, todas las escuelas no son más que una balsa. Son una herramienta, sí, súper útil para cruzar el río de la ignorancia. Pero una vez que llegas a la otra orilla, a la iluminación, ¿qué haces con la balsa? Ya no te sirve, la dejas atrás. O sea, la doctrina es el medio para llegar, no el destino final. Así que al final, el budismo nos deja con esta imagen potentísima del cruce. Nos ofrece un diagnóstico, una cura y un vehículo para hacer el viaje. Pero la pregunta queda flotando en el aire, ¿no? ¿Qué significa de verdad llegar a esa otra orilla? ¿Cómo se ve el mundo cuando ya no hay un río que lo separe? Cuando te das cuenta de que la vida de todos los días y el nirvana son una y la misma cosa. Ahí se las dejo.